Hoy vamos a dedicar 8 minutos a la historia de ese deporte donde dos personas se suben a un ring, se golpean mutuamente durante un máximo de 12 rounds y al final, si ninguno ha caído por KO, un grupo de personas en trajes arrugados decide quién ganó basándose en criterios que a veces parecen tan claros como un horóscopo. Así es, estamos hablando del boxeo, un deporte que combina la elegancia de un ballet con la sutileza de un choque de trenes. Pero no te dejes engañar por su aparente simplicidad. El boxeo es un mundo lleno de intrigas, héroes caídos, villanos redimidos y más drama que una telenovela mexicana. ¿Cómo un deporte tan primitivo se convirtió en un fenómeno global? ¿Por qué los boxeadores ganan millones mientras los árbitros siguen usando camisas que parecen sacadas de una lavandería barata? Y sobre todo, ¿cómo es posible que aún no tengamos un reality show llamado Supervivientes el Ring con boxeadores profesionales? Aunque está esa cosa de la velada de Ibai. Acompáñanos en este viaje a través de la historia del boxeo, donde descubriremos que a veces la vida no es más que una serie de golpes bien dados o mal recibidos. Bienvenido a la Galería de Curiosidades, donde disfrutar de las curiosidades de la historia, pasada, presente y futura. Suscríbete para ayudarnos a crear historias fascinantes. Los orígenes: golpearse con ciertas reglas. El boxeo no nació en un gimnasio de lujo con entrenadores que gritan «¡Vamos, campeón!» mientras beben batidos de proteína. Aunque es probable que ya en regiones como Etiopía o Egipto hubiese cierto tipo de combates donde se daban mamporros con los puños, el boxeo tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde los hombres se golpeaban unos a otros en los Juegos Olímpicos, sin guantes y seguramente sin seguro médico. Aquellos combates eran más una prueba de resistencia que de habilidad, y el objetivo era básicamente no morir. Si sobrevivías, ganabas una corona de olivo y probablemente un dolor de cabeza que duraba semanas. Pero no fue hasta la antigua Roma que el boxeo, conocido como pugilatus, se volvió realmente brutal. Los romanos, siempre innovadores en el arte de la violencia, añadieron metal a las tiras de cuero que usaban los boxeadores, llamadas caestus. Sí, metal, porque ¿para qué golpear a alguien si no puedes dejarlo sonado de por vida? Eso sí, tenían ciertas reglas, como no poder golpear por debajo de la cintura, que siempre es una zona importante de proteger, o atacar a un oponente caído. Con la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano en el año 380 después de Cristo, el boxeo y otros deportes violentos fueron prohibidos por considerarse incompatibles con los valores cristianos, y tampoco habría tanta gente con ganas de ser el siguiente en subirse al ring. El boxeo moderno. El boxeo tal como lo conocemos hoy comenzó a tomar forma en el siglo XVIII en Inglaterra. Fue aquí donde un tipo llamado James Vick, considerado el primer campeón de boxeo, decidió que golpearse sin reglas era demasiado caótico, incluso para los estándares británicos. Así que, en 1743, Jack Broughton, otro pionero del deporte, introdujo las primeras reglas del boxeo, conocidas como las reglas de Broughton, muy originales con el nombre No Fueron. Estas reglas también prohibían golpear a un oponente caído y, lo más importante, establecían que los combates debían durar hasta que alguien no pudiera continuar. Sin duda fue un gran avance, pero el verdadero cambio llegó en 1867 con las reglas del Marqués de Queensberry, que introdujeron el uso de guantes, rounds de 3 minutos y la prohibición de abrazar a tu oponente. Sí, antes de eso, abrazarse era una táctica válida. Estas reglas sentaron las bases del boxeo moderno y de paso hicieron que el deporte fuera un poco menos mortal, solo un poco, cuando el boxeo era más seguido que el cine. A principios del siglo XX, el boxeo se convirtió en un espectáculo masivo. Los combates se transmitían por radio y los boxeadores eran tan famosos o más como las estrellas de cine. Fue la época de leyendas como Jack Dempsey, quien no solo era un boxeador temible, sino también un maestro del marketing. Dempsey sabía que el boxeo no era solo sobre golpes, sino sobre vender entradas, y vaya que lo hizo bien, llegando a ser actor en varias películas y sacando partido a su imagen. Pero la verdadera estrella de esta época fue Joe Louis, el bombardero de Detroit. Louis no solo era un boxeador excepcional, sino también una imagen de esperanza durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Cuando Louis derrotó al alemán Max Schmeling en 1938, no fue solo una victoria deportiva, fue una victoria política. Schmeling, aunque no era nazi, era visto como un representante del régimen de Hitler, y su derrota fue celebrada como un triunfo de la democracia sobre el fascismo. Nada mal para un deporte que consiste en golpearse la cara. Muhammad Ali cambió el boxeo.
Si el boxeo tiene un rostro, ese rostro es Muhammad Ali. Ali no solo era un boxeador increíblemente talentoso, sino también un maestro de la palabra. Sus rimas y predicciones, flotaré como una mariposa, picaré como una abeja, lo convirtieron en una figura icónica, tanto dentro como fuera del ring. Pero Ali no era solo un showman, era un luchador por los derechos civiles y un crítico abierto de la guerra de Vietnam. Cuando se negó a ser reclutado en el ejército, perdió su título y fue suspendido del boxeo durante 3 años. Pero Ali regresó, demostrando que no solo era el más grande en el ring, sino también fuera de él. También fue protagonista de algunos de los combates más memorables de la historia, como el Thrilla in Manila contra Joe Frazier y el Rumble in the Jungle contra George Foreman. Este último combate, celebrado en Zaire, es recordado no solo por la victoria de Ali, sino por su uso de la estrategia del rope-a-dope, que consistía en aguantar los golpes de Foreman hasta que éste se cansara. Fue un movimiento arriesgado, pero Ali sabía que, a veces, el arte del boxeo no es solo golpear, sino saber cuándo no hacerlo. Dinero, escándalos y parrillas eléctricas. En las décadas de los 80 y de los 90, el boxeo se convirtió en un negocio multimillonario. Figuras como Mike Tyson, con su estilo agresivo y su personalidad explosiva, dominaron los titulares. Tyson no solo era un boxeador temible, sino también una máquina de hacer dinero. Sus combates eran eventos globales y su vida fuera del ring estaba llena de polémicas, desde divorcios costosos hasta problemas legales. Pero, a pesar de todo, Tyson siguió siendo una figura fascinante, un recordatorio de que el boxeo no es solo un deporte, sino un espectáculo. Y luego está George Foreman, quien pasó de ser un temible campeón de los pesos pesados a un vendedor de parrillas eléctricas. Sí, ese tipo de parrilla que hay en muchas casas. Foreman demostró que a veces la vida después del boxeo puede ser incluso más lucrativa que la vida dentro del ring, y tiene menos riesgo hacer chuletas que darse de leches. ¿El boxeo hoy es un deporte en declive? Hoy, el boxeo enfrenta una competencia feroz de deportes como el MMA, que ofrece una combinación de golpes, patadas y llaves que hacen que el boxeo parezca un poco anticuado. Además, los escándalos de corrupción y las decisiones polémicas de los jueces han dañado la reputación del deporte. Pero el boxeo sigue siendo un fenómeno cultural, con figuras como Canelo Álvarez y Tyson Fury manteniendo viva la llama. Y al final, eso es lo que hace al boxeo tan fascinante. Es un deporte que refleja la vida misma. Es caótico, impredecible y a veces injusto, pero también es un recordatorio de que, sin importar cuántas veces te derriben, siempre puedes levantarte y seguir peleando, aunque, si puedes evitarlo, mejor no te metas en un ring. Si disfrutaste de esta fascinante historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver el resto de los interesantes vídeos. No olvides dar like y compartir este vídeo con amigos que también puedan apreciar las curiosidades de la historia que hemos descubierto juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje.